Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la semana número 9 de nuestro proyecto de negocios. Recuerden que estamos en la evaluación económica y vamos a estar hablando el día de hoy de algunas evaluaciones que no tienen relación con el tiempo, ¿no? Entonces, vamos a seguir entonces con las evaluaciones en sentido económico y les presento entonces algunos materiales de lo que deberemos de estar viendo en esta semana. Recuerden que hemos estado platicando de para qué nos sirve hacer los estudios de los proyectos de inversión. Y bueno, de manera muy específica, las evaluaciones económicas nos sirven pues para saber si invertimos o no invertimos. Las recomendaciones que siempre hemos estado haciendo es que no lo hagan ustedes solos, sino que en la vida real estas evaluaciones tienen que haber la intervención de un tercer ojo, de una persona externa que nos pueda estar dando precisiones y apreciaciones más objetivas, ¿verdad? Que no tenga involucramiento con el dinero que vamos a estar invirtiendo, pues para que no haya también conflicto de intereses y de alguna manera podamos tener mayor objetividad al momento de tomar la decisión, ¿no? Hemos también estado diciendo que hay varios tipos de estudios, varios tipos de análisis que se tienen que hacer antes de tomar la decisión de hacer un proyecto. Desafortunadamente, a veces en la vida real esto no sucede y por eso es que vemos tantos proyectos fracasados, ¿no? Entonces, lo que queremos es minimizar el riesgo. También hemos advertido que el hecho de que hagamos todas las evaluaciones y que nos hayan salido aprobadas no nos garantiza que nuestro proyecto, que nuestra empresa pues va a tener éxito. Lo que estamos haciendo es minimizar el riesgo. Minimizamos el riesgo, pero no es una garantía al 100%. Los estudios de mercado, ustedes ya los han venido trabajando desde el semestre pasado. El estudio técnico operativo, lo estuvimos trabajando. Todavía algunos de ustedes siguen con esta parte. Recuerden que es lo que necesitamos para poder avanzar. El estudio financiero, ahora vamos con el estudio económico, más adelante vendrá la evaluación del impacto. Recuerden ustedes que en esta evaluación económica que estamos evaluando, bueno, primero la rentabilidad y el dinero, ¿no? El dinero que vamos a tener de vuelta, ¿no? Es decir, si nos conviene o no nos conviene en términos económicos echar a andar este proyecto. Y como lo dijimos también la sesión pasada, antes de poder avanzar en esta evaluación, ya tenemos que tener muy claro el mercado. De repente las preguntas que yo les hago, pues son un poco para volver a refrescar todo lo que ustedes ya hicieron, ¿no? ¿Quiénes son mis clientes? ¿Quién es mi mercado potencial? ¿A dónde estoy dirigiendo mi producto? ¿Hacia dónde van? ¿Cuáles son mis competidores? Y también la evaluación técnica. La evaluación técnica me arrojó cuál es el tamaño óptimo de mi empresa. Aquí, en este sentido, me da mucho gusto ir revisando algunos trabajos, ir comentándolos con ustedes e ir viendo que efectivamente el proyecto va aterrizándose, ¿no? A veces tener un proyecto muy grande que pareciera ser muy bonito, pero que era muy irreal, ¿no? Y hoy se tienen proyectos más pequeños, más adecuados, más acordes a la realidad, al contexto en el que estamos viviendo, en el que ustedes están viviendo, y eso pues de alguna manera garantiza cierta viabilidad del proyecto, ¿no? Entonces, esto también es resultado de la evaluación técnica del mismo. Que dominen ahora el proceso de producción también es un avance importante, eso también me da mucho gusto, algunos de ustedes no sabían ni siquiera cómo empezar a hacer la producción, qué se requería, qué elementos llevaba, cómo se producía, cuántos materiales se ocupaban, y la evaluación técnica nos ha dado estos resultados, ¿no? Entonces, vamos pues acotando, vamos aterrizando, vamos materializando la forma de realizar un proyecto. Y bueno, hemos estado también hablando del dinero, el dinero que necesitamos, hemos estado haciendo cuentas, hemos estado cotizando, eso también me da mucho gusto, llamar a proveedores, ver la viabilidad de los proveedores, ¿no? También ese era otro obstáculo importante al momento de poner una empresa. Bueno, ya lo vi
en cierto lugar, ya lo vi en cierta página, bueno, ahora me lo pueden vender, puede llegar a mí ese producto, sí o no, y cuánto me cuesta, o hay alguna cadena de proveeduría cercana, ¿no? Entonces, todo esto ya se está trabajando. No se preocupen si piensan que van lentos, por ahí algunos han decidido rehacer algunas cosas en su trabajo, no se preocupen por ello, lo importante es que vayamos aprendiendo cómo en la vida real tenemos que seguir ciertos pasos, cierta metodología para obtener buenos resultados y minimizar los riesgos, ¿verdad? Siempre que hagamos esto, sea para nuestro proyecto, sea para el proyecto de alguien más, ¿verdad? Nos volvamos evaluadores de otros proyectos, tenerlo en claro. Minimizamos los riesgos, no podemos garantizar al 100% el éxito, porque hay otros factores, ¿no? Hay otros factores en el mercado que pueden estar influyendo también. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando del valor presente neto, de la tasa interna de rendimiento, y hablamos de que estos indicadores eran importantes porque nos van a dar el valor del dinero en el tiempo, ¿verdad? Están considerando la variable tiempo, y ya dijimos que para nosotros, en términos económicos, es muy importante esta variable, porque hay diferentes elementos que van a hacer que nuestro dinero no tenga el mismo valor a lo largo del tiempo. Y uno de ellos es la inflación, ¿no? Entonces, ya estuvimos considerando que este cambio en el valor del dinero, pues va a afectar la percepción con la que yo evalúe la viabilidad o no económica de mi proyecto. Entonces, para ello utilizamos el PPN, el valor presente neto, o el valor actual neto, también lo van a encontrar así como VAN, valor actual neto, y la tasa interna de rendimiento, la tasa interna de retorno, también lo van a poder encontrar así. Hoy vamos a estar hablando de los indicadores que no toman en cuenta el factor tiempo, pero que también son importantes porque nos permiten hacer cortes transversales, ¿verdad? A lo largo del periodo para saber cómo vamos, ¿no? Van a ser el termómetro de la situación, del momento, que nos diga cómo está la empresa, cómo está el proyecto. Aquí vamos a distinguir algunos elementos de evaluación, algunos se hacen al proyecto, algunos no se van a hacer al proyecto y se van a hacer a la empresa, ¿no? Es decir, en este momento no tendremos que hacer algunos de estos indicadores, no los podremos calcular, ni les recomiendo que los calculen, porque estaremos inventando datos. ¿Se acuerdan que lo que no queremos es que esta elaboración de proyectos, esta evaluación de proyectos se vuelva un cuento fantasioso? Entonces, ahorita les voy a indicar qué evaluadores no vamos a estar realizando porque no tenemos los datos. O sea, hacerlo sería inventar datos. Entonces, ese tipo de indicadores se van a calcular cuando ya se tenga la empresa, ¿no? Yo, de todos modos, se los expongo. Seguro que los vieron en alguna clase de finanzas, pero los vamos a volver a recordar y van a ser muy, muy útiles para evaluar empresas y los demás para evaluar proyectos, ¿no? Entonces, no nos revelan también estos indicadores la rentabilidad, ¿no? Como lo hacía la TIR o el BPN, pero de alguna manera sí nos dan una evaluación del sentido financiero de la empresa, ¿no? ¿Cómo está la empresa? ¿Cómo está el proyecto? Y va a haber cuatro tipos de indicadores. También los van a poder conocer como razones financieras, ¿verdad? Seguro que se acuerdan de estas razones financieras, si no, ahorita las vamos a estar recordando de manera muy sencilla. Vamos a tener razones de liquidez, razones de deuda, razones de la actividad de la empresa y razones de rentabilidad. Cuando yo les decía que hay razones que no van a ustedes a aplicar a el proyecto, pues me estaba refiriendo precisamente a las razones de actividad, ¿verdad? Ustedes no saben cómo van a rotar los inventarios, cómo van a rotar los activos, cómo se van a comportar sus clientes al momento de pagarles, ¿verdad? Entonces, cuando veamos estas razones, estas no se van a aplicar a su proyecto, ¿no? Y el resto de las razones las vamos a ir tomando con cierta precaución,
porque ¿de dónde se van a determinar? De los estados pro forma, del estado de resultados pro forma, del estado de situación financiera pro forma. Recuerden cuando decimos que son pro forma, es que son proyectados. Es decir, los hemos calculado a partir de ciertos elementos que hemos establecido, que serían los elementos situacionales que viviría la empresa, y a partir de ellos hemos hecho el cálculo de las cuentas financieras de la misma, ¿no? Entonces, de ahí se van a obtener los datos para sacar las razones financieras, pero hay datos que no se van a tener en ese momento, aún con los estados pro forma, ¿no? Vamos a ver. Primero, las razones de liquidez. En las razones de liquidez yo les recomiendo utilizar dos, que son las más utilizadas a lo largo de las evaluaciones. Una es la razón circulante. La razón circulante es el activo circulante entre el pasivo circulante. A ver, recordemos un poco qué es esto de la liquidez. Acuérdate que la liquidez es la capacidad que tiene la empresa para, tener solvencia, ¿no? Algunos también le hablan de la solvencia, para solventar las deudas, ¿no? ¿Cómo vas a solventar las deudas? Pues a partir de lo que tienes. Y cuando hablamos de la razón circulante es, ¿qué es lo más líquido que tiene la empresa? Pues los activos circulantes, ¿no? ¿Por qué lo más líquido? Porque es lo que está más cercano a ser dinero, dinero en efectivo. Entonces, ¿qué es el activo circulante? Pues el dinero que tiene en la caja, el dinero que tienen los bancos, el dinero que tienen algunas cuentas por cobrar, ¿verdad? Con algunos deudores, con algunos clientes, y que en cuanto le digamos al cliente que nos pague, pues seguro que nos va a pagar, ¿no? Estamos en el supuesto de que no hay cuentas atrasadas, que no hay carteras vencidas, no hay morosidad, y por lo tanto, si le cobramos al cliente en el momento adecuado, el cliente nos va a pagar. Y la empresa tiene deudas, ¿no? Deudas que tiene que cubrir en el corto plazo. Estas deudas de corto plazo es el pasivo circulante, ¿no? Entonces, la noción de una razón de liquidez es, bueno, ¿qué tan preparada está la empresa para estar enfrentando esas deudas de corto plazo? ¿Te acuerdas que al principio habíamos hablado de que teníamos que establecer un capital de trabajo mínimo, dependiendo de la actividad de cada empresa, pero de al menos 3 meses? Es decir, que tú, sin considerar el ingreso que vas a tener por las ventas de tu producto o servicio, tengas un colchón de 3 meses de renta, de luz, de salarios, ¿verdad? De todos los gastos que vas a tener ahí, para que puedas disponer de él sin necesidad de depender de las ventas. ¿Por qué? Porque sabemos que al principio las ventas van a ser bajas, no van a ser suficientes. Si dependemos de las ventas desde el principio, es muy probable que la empresa quiebre, ¿no? Y esos son de los principales errores que se cometen al momento de emprender, no considerar que los ingresos no van a ser suficientes al principio para solventar los gastos inmediatos. Bueno, pues hablando precisamente de esto, ¿cuál es la capacidad que tiene la empresa para estar haciendo frente a todos estos compromisos de corto plazo? ¿De cuánto debería ser el resultado? ¿No? A partir de, fíjate que es una división, es una simple división, activo circulante entre pasivo circulante. Si tu cociente es mayor o igual a 2, podemos decir que se encuentra tu proyecto, tu empresa, pues con un margen aceptable, ¿no? Se encuentra en un estado sano en términos de lo que tienes para cubrir esos compromisos de corto plazo. Hay otra prueba, que es la prueba del ácido, ¿verdad? Y se llama prueba del ácido, pues porque efectivamente pone al máximo riesgo, a la máxima prueba tu razón circulante. ¿Qué es lo que está haciendo? Pues le va a quitar los inventarios. Dentro de tu activo circulante, acuérdate que tienes las cuentas de bancos, de caja, de clientes y tus inventarios. ¿Cuáles son las cuentas menos líquidas de tu activo circulante? Pues los inventarios.
porque hay que venderlos, ¿verdad? Y a lo mejor no los vendes de contado, los vendes a crédito. Entonces, para que tú vuelvas tu inventario dinero, ¿verdad? Dinero líquido, pues tiene que pasar por las ventas. Las ventas es un proceso complicado. Las ventas podrían no ser en efectivo, podrían ser a crédito, y entonces se volverían una cuenta por cobrar, y nuevamente habría que convertirlas en dinero. Entonces, como son la parte menos líquida de la empresa, de los activos circulantes, perdón, como es la parte menos líquida de los activos circulantes, la vamos a restar. Entonces es activo circulante menos el inventario sobre pasivo circulante. ¿De cuánto debería ser este resultado? Pues si es mayor o igual a 1, es aceptable. A ver, ¿qué quiere decir esto? ¿No? A ver, en términos lógicos, a ver, entendamos las razones financieras. La primera, la razón circulante no es otra cosa que dividir, a ver, reparte todo lo que tienes ahorita en el corto plazo entre tus deudas de corto plazo. O sea, puedes cubrir todo esto, sí o no, ¿no? Por eso estamos haciendo esa división. A ver, reparte todo lo que tienes ahorita disponible entre lo que vas a poder pagar. Si al menos esta relación es de 2 a 1, como lo estamos pidiendo ahí en el globito, si es mayor a 2, quiere decir que hay una relación de 2 a 1. Es decir, que tienes el doble para poder respaldar esa deuda, ¿no? Entonces, pues quiere decir que está bien. La prueba del ácido significa que vas a quitar esa mercancía, esos servicios que aún no estás vendiendo, ¿no? Por eso quitamos en este segundo plano la cajita, ¿no? La mercancía. Y solo dejamos el dinero. Entonces, a ver, si tú al menos tienes la misma cantidad de dinero que lo que debes, es decir, que la razón sea igual a 1, si es mayor que 1, que mejor, pues quiere decir que está bien. Cuando te sale un número menor a 1, ¿verdad? Un punto decimal, pues quiere decir que tienes menos dinero del que debes. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo tienes invertido en almacén, o porque ya lo has gastado, porque está en otra situación, porque no has tenido los ingresos suficientes, y eso te va a causar serios problemas, ¿no? Entonces, mucho cuidado con estas cuentas, porque esto te va a decir qué tan bueno eres para pagar tus compromisos en el corto plazo. La siguiente razón son las razones de deuda. También los vas a poder encontrar como las razones de apalancamiento, ¿verdad? Apalancamiento o deuda. Y va a haber dos razones también. Una que le vamos a llamar directamente así, razón de deuda, y no es otra cosa que todo lo que debe la empresa, todo lo que debe, acuérdate que todo lo que debe es el pasivo, entre todo lo que tiene. Todo lo que tiene, y todo lo que tiene es el activo. Todo lo que tiene la empresa, vamos a ver qué tanto peso tiene con respecto a la parte que debe. Es decir, qué parte o qué porcentaje de lo que tiene la empresa lo está debiendo todavía. ¿Cuánto debería ser? Una tercera parte, ¿no? A ver, si todo lo que tiene la empresa, al menos 2/3 partes ya son de los socios, ya son de los dueños de la empresa, vamos a decir que es una empresa pues que cordialmente va por buen camino, ¿no? Y al menos una tercera parte pues le está debiendo todavía. Pero si esto es mayor, puede haber problemas. Puede haber problemas ¿en qué sentido? Pues en el sentido a lo mejor de pedir un préstamo. Cuando quieres solicitar un préstamo, te van a pedir tu razón de apalancamiento, porque es la parte que le puedes garantizar a los bancos, a las instituciones acreedoras, es que vas a poder estar pagando, ¿no? Entonces, si esta razón de deuda es menor o igual a la tercera parte, a punto 333333, pues quiere decir que vamos bien. Ojo también aquí, estos numeritos que estamos dando, ¿no? Como parámetros ideales, pues son eso, parámetros ideales. No necesariamente se tendrán que cumplir, porque dependerá también de las actividades de la empresa, ¿no? Por ejemplo, una empresa que no tenga inventarios, ¿no? Lo veíamos en la razón pasada. Oye,
Si mi empresa no tiene inventarios, estamos trabajando con inventario cero, pues entonces mi razón circulante va a ser igual a mi prueba del ácido, ¿no? Entonces, todo va a depender del tipo de empresa, del tipo de producto, del tipo de servicio que estés ofreciendo, ¿no? Entonces, solo son parámetros, ¿no? No quiere decir que si te sale punto 32 o punto 31 o punto 40, entonces vas a dejar de tomar la decisión. También es importante decirlo, la decisión se toma a partir de todas las razones vistas en su conjunto, ¿no? Y como hemos dicho también desde el principio de esta materia, la decisión se toma a partir de todas las evaluaciones vistas en su conjunto. Si una evaluación, ¿verdad? Toda una evaluación, digamos, de evaluación económica, ¿verdad? Me sale que no es buena, pero las demás evaluaciones me han salido positivas, bueno, yo tengo que decidir, tengo que discernir qué fue lo que salió mal en esta evaluación, qué se puede corregir, se podrá corregir, qué es lo que ha salido bien en las demás evaluaciones, y si eso puede tener un mayor peso en los resultados generales de mi inversión, ¿no? Entonces, a partir de ahí se toma la decisión, siempre de manera global. Por eso tenemos muchos indicadores. Si lo están viendo desde esta perspectiva, ya llevamos muchos indicadores en las diferentes evaluaciones de cómo tomar decisiones. Entonces, no basta solo de un indicador, ténganlo muy en cuenta. La otra razón de apalancamiento, la razón de deuda, le llamamos rotación de inventario, y seguramente también algunos libros la van a encontrar como las veces en que se recuperan los intereses con respecto a las ventas, por ejemplo. Y no es otra cosa que el cociente entre el ingreso bruto, ¿verdad? Todo lo que ingresa al establecimiento en términos brutos, entre los intereses totales, lo que paga, lo que está pagando la empresa o lo que va a pagar tu empresa. O sea, es tu proyección de tus ventas entre la proyección de tus intereses. ¿De dónde sacas la proyección de tus intereses? De tus tablas de amortización de deuda, ¿no? ¿Te acuerdas que si vas a pedir financiamiento, tienes calculada una tabla de amortización? Dijimos también, esta tabla de amortización te la va a dar la institución crediticia para que tú puedas guiarte cuánto vas a estar pagando de intereses. En el caso de los intereses, por ejemplo, de saldos insolutos, pues sabrás que el monto de intereses irá disminuyendo con respecto al pago de la deuda, ¿no? Entonces, esto es importante tenerlo. Y siguiendo la misma lógica anterior de cuánto debería ser esta rotación, pues al menos más que 8, ¿no? Si tu cociente es mayor a 8, pues quiere decir que hay buenas señales. ¿Qué quiere decir esto? A ver, en el caso de la razón de deuda, es todo lo que debes, es decir, todo lo que los bancos, por poner un ejemplo, ¿no? Si los bancos fueran tus únicos acreedores, todo lo que los bancos poseen sobre la empresa. Vamos a suponer que ellos reclamaran la propiedad de lo que tienen. Bueno, ¿qué tanto podrían ellos reclamar sobre el total de la empresa? Si ellos pueden reclamar menos de una tercera parte, pues es que hay un buen indicio. Y lo mismo pasa con la rotación de intereses. A ver, de todo el dinero que está ingresando en tu caja, ¿cuánto de eso va para intereses? Cuando decimos que sea mayor o igual a 8, quiere decir que están ingresando al menos 8 veces más dinero, un monto 8 veces superior al que se paga en intereses, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, son indicadores guía. Las razones de rentabilidad. Las razones de rentabilidad, vamos a estar calculando 3. Y aquí también hay que tener mucho cuidado, mucha precaución, porque estas razones de rentabilidad, alerto, pues pues tienen ahí varias críticas, son polémicas, y ahorita vamos a ir explicando por qué son polémicas y por qué tenemos que tener
pues cierta precaución al momento de obtener los datos y de hacer la toma de decisiones. La primera es el beneficio sobre ventas. Es TBV, que se llama la tasa de beneficio sobre ventas, se obtiene dividiendo la utilidad neta entre las ventas. Es decir, la utilidad después de impuestos. O sea, ya lo que te queda entre las ventas. ¿De cuánto debería ser esta utilidad neta sobre ventas? Pues aquí es donde entra la polémica, ¿no? No se ponen de acuerdo los expertos, pero algunos dicen, pues mira, al menos debe estar ganando el 10%. O sea, es lo menos que podríamos estar esperando, que ganes el 10%. Si tú ganas el 10% por lo que estás vendiendo, pues está bien, ¿no? Es correcto, sería correcto esa operación, ¿no? Por eso ahí estamos poniendo que sea mayor que 0.10, ¿no? Entonces, si tu cociente es mayor a 0.10, podríamos decir que hay un buen camino en la operación de la empresa. ¿Por qué esto es polémico, ¿no? O sea, ¿por qué esto se vuelve polémico? Pues porque depende del producto. Hay productos que te permiten mayor margen de ganancia. Y hay productos que te permiten menor margen de ganancia. Entonces, yo lo que les recomiendo es investigue el sector. Hay que investigar el sector y hay que ver cómo está comportándose el sector. Tú debes de estar en línea con el sector, ¿verdad? Imagínate que estás en un mercado de alimentos, ¿no? En un mercado de alimentos sabemos que los alimentos tienen un margen de utilidad mucho más alto que el de otros productos. Por ejemplo, abarrotes al mayoreo. Abarrotes al mayoreo tienen un margen de utilidad mucho más pequeño. Entonces, si tú te vas a comparar en general, ¿verdad?, con cualquier producto, pues a lo mejor no tengas una buena perspectiva de comparación, ¿verdad? Si comparas peras con chivos, pues quizá no sea lo más correcto, ¿no? Entonces, compárate con tu mercado, compárate con tus competidores, cuánto ellos están llevando de utilidad sobre ventas, y también tú deberías tener una tasa muy similar de esa utilidad. La segunda razón es rendimiento sobre activos. Es decir, bueno, ¿cuánto estás ganando sobre los activos de tu empresa? Entonces, ¿qué te dice algunos expertos? Algunos expertos te van a decir, pues tienes que ganar más que la TIE. Eso es algo que también ya hemos estado platicando, ¿no? A ver, ¿qué son los activos? Los activos es todo lo que tiene tu empresa. Es, a ver, el supuesto es que si no hubieras comprado esos activos y los hubieras metido, por ejemplo, al banco, ¿cuánto te deberían de dar de intereses? ¿Cuánto te deberían de estar dando de utilidad tener esos activos en el banco? ¿No? Es la TIE, ¿no? La tasa de interés de equilibrio interbancario, ¿no? Estamos esperando, como lo hemos dicho en otras ocasiones, que la empresa te dé más que una tasa de interés del banco, ¿no? Si esto no es así, pues no tendría sentido tener una empresa. Pero ¿por qué es polémica también esta razón financiera? Pues porque, pues para empezar, no todos los activos son tuyos, ¿no? Hay una parte de los activos que pues los debes, que son deuda, que son pasivos, ¿no? Y por lo tanto, pues ese dinero no lo tendrías de por sí. Ahora, hay otra parte que se ha depreciado de los activos, es decir, los activos han estado trasladando su valor a lo que estás produciendo, ¿no? Por lo tanto, eso no lo considera esta razón financiera. Es decir, hay cosas que no se consideran, que no están detrás de esta división. Es una simple división. Entonces, no está considerando eso. Tampoco está considerando cómo cambia el valor de los activos con respecto al tiempo, ¿no? Vamos a suponer que uno de tus activos sea una casa, por ejemplo. Ese valor de la casa, pues está aumentando, está subiendo conforme está subiendo, por ejemplo, la inflación. Lo mismo pasaría con una máquina, ¿no? Con tecnología de punta, ¿no? Pero sucedería lo contrario, por ejemplo, con máquinas de baja tecnología, ¿verdad? Se estarían a lo mejor depreciando más rápidamente que la depresión fiscal tal vez, o un automóvil,
¿no? Sabemos que un automóvil pierde incluso valor desde el momento de que sale de agencia, ¿no? Entonces, estas diferencias no las considera esta razón financiera, por lo que puede llegar a ser confuso tener un resultado y tomar una decisión al respecto. La tercera razón de rentabilidad es el rendimiento sobre el valor de la empresa, ¿verdad? Que tú lo vas a poder encontrar así también, como rendimiento sobre el capital. ¿Cuál es el valor de la empresa? Pues el capital, ¿no? Entonces, estás dividiendo la utilidad neta entre el capital. Y es la misma lógica. A ver, si nosotros como socios de esta empresa no hubiéramos metido nuestro dinero a esta empresa, lo hubiéramos metido a otra, al banco, ¿cuánto debería yo de estar ganando? ¿No? ¿Cuánto me estaría pagando el banco? Ah, bueno, te pagaría el 7%. Entonces yo esperaría que la empresa me pagara más que el banco, al menos 7.1%, ¿no? Que me pagara más que el banco estaría súper bien, porque ya lo hemos dicho, tiene que haber, además de un premio a la inversión, un premio al riesgo, ¿verdad? En el banco yo veo truene, sé que el banco me va a pagar ese dinero que yo he metido ahí. La empresa no lo sé, ¿no? En la empresa hay un riesgo de que ese dinero se pueda perder, de que ese dinero no se pueda recuperar, de que las ventas estén mal. Es cierto, yo tengo ahí activos que puedo convertir en dinero, ¿no? Pero también tengo costos hundidos que estaba esperando que los ingresos posteriores me pudieran devolver el retorno de esos costos hundidos que no recuperaré, ¿no? Entonces, por eso estoy esperando que siempre el rendimiento sea mayor al que me está dando un banco, ¿no? Porque además la empresa me da problemas, ¿no? Que el banco no me los va a dar, ¿no? La empresa me da problemas con trabajadores, con el gobierno, con proveedores, con medio mundo que tengo que estar resolviendo. La empresa me está demandando una actividad y tener dinero del banco no lo va a hacer, ¿no? Entonces, por eso es que pedimos una tasa mayor a la tasa que da el banco, ¿no? Como una referencia, es una referencia solamente. ¿Por qué es polémica esta razón financiera? Pues porque el capital no considera, o sea, esta operación está considerando que el capital se compone pues a partir de diferentes aportaciones, ¿no? Cada socio ha aportado de manera diferente, entonces, de igual manera, ese dinero no se tendría en ese monto por separado. Por lo tanto, no estamos seguros de que el banco esté haciendo esa evaluación por separado, ¿no? Otro es que el capital ha acumulado las utilidades de periodos anteriores, ¿no? En términos de capital compuesto. Y esta simple operación no lo considera. Entonces, para hacerlo tendríamos que tener una ecuación un poco más compleja en donde estuviera incluyendo los intereses compuestos de las utilidades que se han ido acumulando a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, por eso es que estas razones de rentabilidad tienen ciertas restricciones, se deben de tomar con ciertas precauciones, sobre todo en los proyectos, ¿no? Porque alguien me dirá, oye, es que son unas buenas razones para evaluar una empresa, sí, pero no un proyecto, ¿no? Entonces, hay que hacerlas, pero hay que tomar con mucha mesura, con mucha precaución, los resultados que nos arrojen. Y por último, los tipos de razones están las razones de actividad, o algunos también le llaman las tasas de actividad, y dijimos, estas se las vamos a exponer, pero no las van a hacer, no las van a calcular. Por favor, no quiero verlas en sus proyectos, porque si las veo es que no pusieron atención a lo que estamos diciendo. ¿Por qué no se tienen que poner en un proyecto? ¿No? Porque no tienes actividad. Así de simple. Estás elaborando un proyecto, no tienes actividad. Tienes supuestos de cuánto vas a tener, pero no tiene sentido sacarlas porque esos supuestos de lo que vas a tener son supuestos también ideales, proyectados, ¿no? De lo que vas a estar teniendo. Entonces, estas razones sirven cuando la empresa ya está funcionando, no para proyectos. Entonces, no te recomiendo que lo hagas, ¿no? Y que tampoco lo hagas y se lo pidas a alguien más,
¿no? De repente ya estás en el campo laboral y estás evaluando proyectos y se te ocurre pedir estos indicadores, ¿no? No tiene sentido. Vamos a empezar con el primero. El primero es la tasa de rotación de inventarios. Como verás, es el cociente de las ventas entre los inventarios. Entonces, esto va a depender del mercado, de las fluctuaciones del mercado. Tú has hecho proyecciones en tus estados financieros a partir de, sobre todo en el estado de resultados, ¿verdad? Que es donde aparecen las ventas, a partir de pues los ciclos, la estacionalidad que puede tener tu producto, no corresponde a situaciones ideales que tú has pensado que tendrías con respecto a la aceptación del mercado, por ejemplo. Pero la realidad puede ser distinta. No, mira, ahora tenemos una pandemia y nos ha venido a borrar las proyecciones que habíamos hecho, ¿no? Esta pandemia nos trajo un efecto con la inflación, estamos pasando por una guerra internacional entre un país que pues es muy importante, es una economía grande y por lo tanto lo que hace esta economía grande afecta a otros países, ¿no? Como es Rusia, por lo tanto también nos está afectando y nos va a afectar en términos de inflación, por ejemplo. Entonces, pues proyectar esto sobre algo que no existe, pues no tiene sentido. Proyectarlo cuando ya tu empresa existe, entonces sí vale la pena hacerlo, ¿no? En estos momentos en que hay tanta volatilidad en los mercados, pues vale la pena hacerlo sobre una empresa que ya está en marcha. Pues la tasa de rotación de inventario, dijimos, es las ventas sobre el inventario. Es decir, ¿cuántas veces tu inventario se está recorriendo en todo el año? ¿Cuántas veces tendría que estar recorriéndose? Pues al menos más de 9 veces, ¿no? Si todo tu inventario se mueve más de 9 veces al año, pues eso va a estar muy bien. Pero también depende de la actividad de tu empresa, ¿verdad? Si lo que tú estás vendiendo son alimentos, o sea, son tamales, pues tu inventario va a estar dándole vueltas todos los días, ¿no? Porque los tamales que se te queden, pues a lo mejor los vas a poder vender al día siguiente, pero no al tercer día, ¿no? Eso pues, ya va a ser casi imposible que estés haciendo eso, ¿no? Pero en cambio, si estás vendiendo automóviles, ¿no? Y además, si tus automóviles son de una gama muy alta, no son automóviles lujosos, ¿verdad? Pues entonces tendrás una rotación distinta. Si estás vendiendo casas, ¿no? Y si tus casas son de una gama muy, muy alta, ¿verdad? Son casas residencial, plus, pues seguramente también vas a tener una rotación mucho más lenta, ¿no? Diferente. Y eso no quiere decir que tu empresa esté mal. Por eso tómalo también con precaución. Depende de tu producto, depende de tu servicio, es que estarás calculando esta rotación. Luego viene la rotación de cuentas por cobrar. Esta es una tasa importante porque es la tasa de morosidad. Cada cuánto te pagan tus clientes. Y es cuántos están tardando en responderte. Que es diferente a en cuánto tiempo le estás dando crédito, ¿no? En cuánto tiempo les estás fiando. Seguramente tú le fías a 8 días, le fías a 15 días, a un mes, a más tiempo, si es que tienes capacidad financiera para hacerlo, pero la realidad puede ser distinta. Tus clientes se pueden estar tomando más días, ¿no? A lo mejor le fías 8 días, se le olvida a tu cliente, ¿ya? Más pasa, también puede ser, se le olvida al cliente que tiene que pagar, le llamas y no hay problema, te paga, ¿no? Pues ahí no pasa nada. Pero a lo mejor ya pasaron 8 días, el cliente no pagó, le llamas al día 9 y sí, espérame mañana, pues ya pasaron 10 días y mañana, oye, se me olvidó, espérame otro día más y ya pasaron 11, 12, 13, 14, 15 días, ¿verdad? Entonces ya se fue al doble casi del tiempo que tenías previsto. Entonces, por eso es muy importante esta razón de rotación de cuentas por cobrar para saber, bueno, cuántos días están tardando tus clientes en pagarte. ¿Por qué? Porque además va a haber otra tasa, la rotación de cuentas por pagar.
decir, en cuánto tiempo tú le estás pagando a tus proveedores. Y lo que queremos es que al menos estén equilibradas estas tasas. ¿Por qué? Pues porque me van a estar hablando de la liquidez de la empresa, ¿no? Si no tengo una respuesta de mis clientes, no tengo flujo de efectivo, ¿no? Se detuvo mi flujo de efectivo. Estoy teniendo ventas, sí, pero no estoy teniendo ingresos líquidos porque entonces está yendo a cuentas por cobrar. Entonces, se detuvo el flujo de efectivo y si no tengo flujo de efectivo, entonces no puedo estar haciendo frente a los compromisos líquidos que también tengo con mis acreedores, ¿no? Entonces, por eso es importante. ¿De cuántos días más o menos se deberían de estar tardando tus clientes? Pues menos de 45, ¿no? Si ya pasa de 45, híjole, hay que preocuparnos. Esto es mes y medio, ¿eh? O sea que hasta mes y medio. Regularmente cuando estamos fiando a un cliente a un mes, naturalmente, muy naturalmente se va a 45 días, ¿no? Por esto que te digo, pasa el mes, echamos una llamada, oye, no me has pagado, ¿qué hubo? Y pues espérame una semana, espérame 3 días, espérame 4, y esos 4 días se van alargando un poco, ¿no? No necesariamente porque tengamos malos clientes, sean malos pagadores, ¿verdad? Sean morosos, algunos podrán ser así, pero también otros responden a la misma situación económica, ¿verdad? Así como tenemos a nosotros clientes que no tienen problemas para pagarnos, pues ellos a su vez tienen clientes seguramente que tienen problemas para pagar, ¿no? Entonces, si tenemos clientes morosos, seguramente eso lo vamos a reproducir nosotros con nuestros proveedores. Y ojo, porque ellos pueden tener otras características, incluso cobrarnos intereses por la mora que estemos teniendo para pagar. Y otra razón de actividad que mide la actividad de la empresa es la rotación de los activos. Esta rotación de los activos también implica, bueno, ¿cuántas veces, qué utilidad le estoy dando yo a mis activos? ¿No? A ver, si mis activos se convirtieran en ventas, ¿no? ¿Qué relación, qué explotación le estoy sacando yo a mis activos? Entonces, se espera que sea mayor o igual a 2. Es decir, aquí sí queremos, mira los resultados, ¿no? Mira cómo están los signos. Algunos queremos que sean más que y otros queremos que sean menos que, ¿no? En el caso de la rotación de activos, queremos que esté rotando mucho. Entre más rote, es mejor. ¿Qué quiere decir esto? Pues imagínate que compraste una gran maquinaria, que compraste un gran mobiliario, que estás comprando una gran cantidad, ¿no? Un valor alto de activos. Y de repente tienes pocas ventas o tienes ventas muy bajas. Pues quiere decir que no estás aprovechando tus activos al máximo. Esto tiene sentido cuando analizamos, por ejemplo, tus proyectos y de repente yo te digo, oye, ¿en serio vas a comprar un auto que vale tanto para un proyecto de 2, 3 trabajadores? ¿O en serio estás pensando comprar una casa, ¿no? Comprar un terreno cuando tienes un proyecto en el que vas a vender X cantidad de dinero al mes? ¿No? ¿Esto qué quiere decir? Pues que tienes, vulgarmente se diría, has tenido un gran cañón, ¿no? Un cañón enorme, un tanque de explosivos enorme para matar una hormiguita. O sea, no tiene sentido, ¿no? O sea, financieramente no tiene sentido tener grandes activos para una actividad económica tan pequeña. Entonces tiene que tener una relación ahí, porque además, pues los activos es dinero que vas a tener ahí metido, ¿no? Y ese dinero puede estar en otras áreas, en otros negocios, dándote mejores rendimientos. Bueno, hasta aquí con las razones financieras. Acuérdate que estas razones no consideran el valor del dinero en el tiempo, pero también son importantes para la evaluación económica de la empresa. Entonces, cualquier duda, cualquier comentario, pues seguimos en los medios de contacto. Si hay que programar sesiones presenciales, pues adelante, con todo gusto programamos sesiones presenciales, y si no, podemos seguir programando sesiones virtuales.
En breve les voy a pasar un calendario para que puedan ustedes estar programando estas sesiones virtuales ya con un calendario bien establecido y tengamos horarios también muy bien establecidos para seguir ayudándonos en su proyecto. Que tengan muy buen inicio de semana, cuídense mucho y seguimos en contacto. Hasta luego.